Hola, les había contado hace algunos episodios atrás que había recibido unas notificaciones de Spotify sobre posible violación de derechos de autor y cosas así. Pues les cuento que finalmente Spotify me cerró la cuenta personal, que era la cuenta con la que manejaba estos podcasts. Por ahora siguen apareciendo ahí, siguen las listas que yo tenía y cosas así, pero ya no tengo acceso a nada. Entonces no puedo ver comentarios si me escriben por ahí, ni sé qué vaya a pasar con eso en el futuro. Por ahora están, pero después no sabemos. Entonces, a los que me siguen en Spotify y casualmente me oigan ahora, pueden oírme directamente en lecturasdetabaquería.com, pueden oírme en Apple Podcast, pueden oírme en YouTube. Y hablando de YouTube, también les había contado que tengo una cuenta en la que están mezclados episodios de lecturas de tabaquería con un montón de cosas mías. Y que la iba a desconectar eventualmente este año. Entonces, dado eso, que el riesgo de que porque me cierren esa cuenta de YouTube yo pierda las cosas personales, esa desconexión pasará como en 15 días, más o menos, a más tardar el 7 de septiembre. Entonces les cuento para que los que me oyen por acá y que me oyen por esa cuenta de YouTube verifiquen que es la que se suscriban a la cuenta que está vinculada desde el sitio lecturasdetabaquería.com. No es una que el administrador, llamémoslo así, o el dueño del canal es en medio del ruido, sino una que se llama Lecturas de Tabaquería. Y pues no venía con mucho ánimo terminando esta temporada, que eso suele pasar. Me canso y al final de la temporada ya es un poquito por inercia. Pero pues después de esto menos ánimo tengo, entonces va a ser este el último episodio de esta temporada. Esperemos que si haya temporada el año entrante, no sé, posiblemente. Y, y si no, ahí quedan los episodios mientras pase algo. Quedan en lecturasdetabaquería.com, en YouTube, en Apple Podcast y en algunas otras plataformas. Muchas gracias por oírme en esta temporada 2025. Me quedó faltando el episodio que tenía para la siguiente semana, pero pues vamos a terminar acá. Y ya, aquí queda el episodio de esta semana. Lecturas de tabaquería. El placer de leer en voz alta. Soy Mauricio Duque Arrubla. Usted escucha Lecturas de Tabaquería, el podcast de lecturas en voz alta. Este episodio es un cuento de la colombiana María Antonia León. María Antonia León fue la ganadora en el 2022 de la Bienal de Novela Corta Roberto Burgos Cantor con El Oráculo Térmico. Y además fue ganadora del Premio Nacional del Libro de Cuentos Escritos por Mujeres otorgado por el Ministerio de las Culturas con Las ballenas son más sutiles. De ese libro es el cuento que voy a leer para este episodio. Si desea hacer algún comentario o enviar alguna sugerencia, puede hacerlo escribiendo a mauricio@lecturasdetabaquería.com. La base del mundo por María Antonia León. Tenía 9 años cuando a mamá se le agravó la enfermedad. Desde entonces tuvieron que internarla por largos periodos en el hospital, y cuando estaba más lúcida, prefería quedarse en la casa de mis abuelos. Con el tiempo, mi papá y yo nos quedamos viviendo solos. Al otro lado de nuestra calle había un parque poblado de árboles monumentales que escupían hojas en el balcón.
Entre el follaje se mecía mamá con su falda plisada. Entre las hojas flotaba como una lámina vaporosa. Entre las ramas espiaba mis movimientos, corrompía mis sueños. Todos los días papá se levantaba justo antes de que sonara el despertador. Cuando yo escuchaba sus canciones ansiosas a través de la puerta, mi cuerpo empezaba a brotar de las cobijas, hechizado de miedo. Abría los oídos gracias al grito de la máquina. Parecían inundados de agua como cuando una sale de la piscina. Luego, al ponerme las gafas, apartaba las cortinas de los ojos perezosos. La ceguera funciona como un segundo párpado. Y contemplaba una visión de mamá entre las manchas palpitantes de la alcoba, mientras brotaban los cantos de los pájaros y mi corazón se tranquilizaba al reconocer que ella todavía estaba viva. Nunca fui buena estudiante, pero al llegar al bachillerato, ya al tanto de mi educación, papá se empeñó en que lo fuera. Un día de sexto grado leía mis notas y su cara pareció descomponerse. Las matemáticas son la base del mundo, dijo. Al decirlo, la cara se le convirtió en un ladrillo encarnado y el ceño se le afiló tanto que hasta parecía de cartulina. Había elegido entre la amplia sábana de notas y materias las que aludían a mis competencias matemáticas. Aceptable, bien, insuficiente, aceptable, aceptable, insuficiente, bien. Así rumiaba los objetivos que yo no había alcanzado con excelencia. No sabes identificar el concepto de potencia como producto de factores iguales. No aprendiste a identificar la raíz cuadrada como la operación inversa de elevar al cuadrado. No conoces la jerarquía de las operaciones para aplicarla a la realización de cálculos. Ni siquiera comprendes el concepto del mínimo común múltiplo. No tenía que decirme que estaba decepcionado, y yo tampoco me preocupé por recordarle que aquella sábana de notas también contenía competencias en comunicación lingüística, en las que por cierto me iba muy bien, o conocimientos e interacción con el mundo físico, en los que me iba peor que en matemáticas. Para papá, un matemático puro, graduado con honores, un banquero exitoso, un profesor universitario de la más alta categoría de su campo, hasta Jesús era un idiota si lo ponían al lado de Salomón Kalmanovitz. ¿Sabes que los odontólogos necesitan medidas para llenar las cavidades? Dijo cuando me cepillaba los dientes. ¿Te has preguntado cómo se hacen los edificios o cómo se sabe cuánto medicamento suministrarle a un enfermo? Dijo cuando íbamos en un ascensor. Los edificios que ves a tu alrededor necesitan proyecciones de estructuras, y esas proyecciones se hicieron gracias al álgebra, al cálculo diferencial e integral, a la trigonometría. ¿Me estás escuchando? Lo oía, pero yo solo pensaba en mamá, a quien había visto solo una vez ese año. Me imaginaba con ella en el carro, respondiéndole a papá lo que yo no podía. Me sentí sola, aislada como estaba ella. Las dos, sin palabras, a pesar de los libros que habíamos leído juntas. La novela de Silvia Plath, los poemas de María Mercedes Carranza, los diarios de Alejandra Pizarnik que acompañaban las noches en las que nos pinchábamos de muerte como lo hicieron ellas tres. Al cabo de 3 periodos las cosas no habían mejorado demasiado. Aceptable, bien, aceptable, aceptable, insuficiente, aceptable, bien. Para fin de año papá esperaba que yo alcanzara la excelencia. Ya no puedo recordar cómo sobreviví. Lo que sí sé es que cuando estaba en cuarto de primaria y mamá todavía vivía con nosotros, ella pagó mis nivelaciones de matemáticas a escondidas de papá, para no mortificarlo. En ese momento accedí aliviada y me limpié las pestañas empapadas de angustia, pero después esa misma madre me había empujado hacia una operación más dura. A finales de sexto ya no tenía permitido verla.
Los médicos que la cuidaban dijeron que era más fácil para ella superar su enfermedad si se acostumbraba a su nueva normalidad. Cuando pregunté si me extrañaría, la respuesta fue algo como: ella ya no sabe quién eres. Sentí que un murciélago se apoderaba de mi corazón, lo despedazaba en mi pecho y lo devoraba con el hambre de un oso después de la hibernación. Empecé a escribir en los bordes de los cuadernos. Deshacerse de la alma para no devorarse a sí misma. En séptimo grado sabía que la complejidad se haría cada vez peor. No tenía más remedio que ir saltando de crisis en crisis hasta perder el sentido, hundida en la red de los números. Insuficiente, insuficiente, bien, bien, bien. La frente plegada de papá, las gafas atornilladas al tabique y la cutícula limpia, rasgada hasta la finura. Está muy bien el manejo de los decimales, pero ¿qué pasa con las fracciones? Sin eso nunca vas a conocer y aplicar el algoritmo. Por eso te fue mal en estos objetivos. Nuestra casa sin mi madre. Las cortinas sucias de nicotina. La casa de mis abuelos sin mi madre sin nosotros, mi madre sin base en su mundo. Veo que todavía se te dificulta leer e interpretar porcentajes. Sin eso ni siquiera vas a poder tener una tarjeta de crédito. No vas a saber cuánto traduce una cuota inicial para comprar una casa, o a cuánto equivale un impuesto. No saber estas cosas es una receta para fracasar en la vida. Cuando me atreví a fijar un gesto de incomprensión ante la palabra impuesto, e incluso la repetí en silencio con los labios, papá me aclaró que los impuestos son los que hacen posible el funcionamiento de la sociedad, bla, 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 bla. Su lengua reseca hizo que se me taparan los oídos. Mi propio espíritu quedó blindado ante aquella información que vomitaba tufo. Papá otra vez estaba borracho, aunque parecía que no. A veces se sentaba a estudiar conmigo. La mesa del comedor se ampliaba como una cancha de guerra. El pan de la canasta era un testigo de levadura. Se consumía solo por el aliento de ese padre, robusto y entristecido, con esa cara como de plastilina que mutaba mientras me enseñaba con paciencia solo por unos instantes. Pero cuando era mi turno de resolver un problema aparecía su actuación criminal. Se acomodaba la lengua de la corbata y entronizaba el cuello. Aplaudía mis sencillos logros y sintonizaba su discurso. Preparar una comida, calcular distancias, hacer el presupuesto para un viaje, gestionar un crédito, entender un deporte a partir de estadísticas. No sé cuántos ejemplos puedo mencionarte para que entiendas que el mundo no existiría si no fuera por las matemáticas. Después se despachaba con algún ejemplo obsesivo como el fútbol, buscaba datos en Google, leía en voz alta noticias como que la física explica los goles imposibles. Yo lo miraba abstraída, pero a él le bastaba con ver mi cuerpo quieto y silencioso, aunque mi conciencia ya hubiera escapado a una hoja maquillada de versos. Cuando apagaba la cantaleta de papá, empezaba a escuchar mi cantaleta interior, que sonaba igual que la de él. Hasta los movimientos de los astros en el cielo tienen ritmos perfectos para que no se choquen. Ahora sabía que la única forma de cerrarle la boca a este problema era mejorar en matemáticas como si de eso dependiera mi vida. En octavo grado había un monitor de álgebra. Era blanco, blanquísimo. Había zonas de los brazos y del cuello por las que se alcanzaban a ver los órganos latiendo dentro de él. Me había informado que mi desempeño en la clase era malo y que estaba en peligro de perder la materia. Cuando me senté en el pupitre,
sin nadie a quien contarle a mi alrededor porque era la chica sin amigos, abrí el cuaderno de álgebra en la última hoja y escribí: mancha rojiza, como el ojo de un caos. Por la noche tuve un sueño en el que mamá decía mi nombre en voz alta. Podía escucharla, aunque sabía que estaba muerta. Ya había penetrado en ella la campana de cristal. Ahora no sabía si aquella muerte había ocurrido en la realidad o en otra parte de su conciencia. El sueño fue unos minutos antes del amanecer, cuando los espantos terminan de pisotear las tejas. Se han burlado de mí con sus carcajadas fetales y por fin se han desvanecido. Las visiones de mamá que solían ocurrir con la velocidad de un resplandor se expandieron en el sueño. Cuando abrí los ojos mi conciencia seguía en esa dimensión y tuve que apretarme los brazos para encuerparme. Semanas más tarde papá y yo salimos en el carro a recoger los boletines de notas. Pensé que nunca más recorrería esas calles, que de allí papá me pondría en una escuela militar. Intenté abrir el vidrio, pero estaba pegado, se había desencajado y papá me pedía que mantuviera la paciencia y agitara levemente la palanca. Giro hacia un lado y luego hacia el otro. Insuficiente, 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 aceptable, insuficiente, bien. Pobre papá. La frente le sudaba de luz. No era calvo, pero sí pelón, y la sangre le quemaba la cara. Las manos apretaban el boletín de calificaciones como si éste fuera un cuello. En su mano derecha se destacaba el dedo ahorcado por la alianza que no se quitaba nunca, ni siquiera para meterse en la ducha. Hay que mejorar, hay que trabajar más duro. Cosas así fueron mencionadas a lo largo de esa tarde. ¿Sabes que los videojuegos están hechos con algoritmos? No, señorita, esto no es una estupidez. Los filtros de Instagram, ¿sabes cómo están hechos? Con algoritmos. Es que todos son números. Pero lo que yo quiero es ser escritora. Para eso no necesito números. Le respondí, a pesar de que nunca se les podía responder a los mayores. No supe de dónde vino eso, pero seguro fue producto del descuido y no de la valentía. Ahora que había pronunciado esas palabras me refugiaba mentalmente en la madre que imaginaba a mi alrededor, pero lo que quería era tenerla presente, en cuerpo y alma, para poder esconderme en el abrazo de su hoguera. Pues no podemos esperar que vivas de vender poemas en los buses, dijo papá de inmediato, sin que mis palabras hubieran tenido tiempo de existir. Lo más impresionante fue cómo los ojos se le llenaron de profundidad. Luego se quedó callado, pero camino a casa y ante un poste de luz, le agradeció al dios Edison por sus 1200 intentos para crear la bombilla eléctrica, mientras el triángulo de la noche se apoyaba sobre nosotros. Al cabo de un par de días, el monitor de álgebra y yo estábamos sentados en el comedor, con el vidrio de la mesa pegado en los brazos, y yo odiando que me dijera lo sencillo que resultaba la factorización para él. Me entregó 6 ecuaciones con las que había estado practicando, y se quedó mirándome del otro lado de la mesa, a través de los aros hexagonales de las gafas. Miré los números que estaban escritos en el papel cuadriculado. Eran gruesos debido a la punta estropeada del lápiz. Eran mis enemigos. Lo supe. Yo siempre les tuve terror a las arañas. Me dije que los mataría mientras el pie me temblaba dentro del zapato. Empecé a resolver la primera ecuación sin mirar al monitor. Mi mano escribía y borraba de inmediato. Los fantasmas de los intentos se iban acumulando en la hoja maltratada y los filamentos de la goma quedaban esparcidos en el cuaderno. Yo los soplaba mientras la frustración se hinchaba dentro mío como una planta maléfica. Tuve que aceptar la sugerencia del monitor de trabajar en una página nueva,
como si en la hoja rayada le hubiéramos matado el alma a la ecuación y solo en una página en blanco eso pudiera resolverse. En la operación cuadrática todo tiene que estar igualado a cero, dijo como soplando una regla clave. La mía había salido de alguna de las cosas que leía. La resurrección debe ser igualada a cero. Después de largas y detalladas explicaciones, solo anhelaba el licor de una victoria, al repasar si la ecuación que tenía al frente correspondía a un trinomio cuadrado perfecto, o si sería otro de los casos que ni siquiera tenía un nombre propio, sino que se llamaba por su fórmula exacta. El monitor me detuvo para decirme que había calculado mal el factor común, y yo estiré tanto la nuca que me dolió el ego. Mira, aquí no hay una raíz cuadrada exacta. Tienes que calcular por todos los frentes. Noté su desesperación. Cuando iba por la mitad lo detuve y le dije que intentaría hacer la ecuación siguiente. Así se nos fue la tarde, y cuando él estaba recogiendo sus cosas para volver a su casa, yo me mantuve de pie con las manos en los bolsillos, mirándolo como mosca de ojos inútiles. Al día siguiente sería el examen final, con ecuaciones similares a estas, y yo no estaba preparada para enfrentarlo. Sentí los pulmones aturdidos y el abdomen tieso. Traté de calmarme con un ejercicio de respiración. No funcionó. Recordé una técnica que me dio mamá para cuando tuviera ataques así. Crucé los brazos sobre el pecho y empecé a darme los pequeños golpecitos que la habían reemplazado a ella durante 3 años. Pero la puertita de la licorera, con la llave puesta, se ofreció como un salvavidas más encantador. Me escapé con una botella de ron hasta mi alcoba y luego bajé al comedor por los útiles de tortura y una gaseosa. Cuando subí por segunda vez percibí un rayo de luz que salía de la habitación principal. Papá no había llegado. Llamó a decir que pasaría la noche en el hospital, y la mudez de la casa me empujaba hacia un secreto. Lo que había brillado era un paquete. Estaba en la parte baja del nochero de mamá. La luz del pasillo lo reflejaba gracias al empaque de plástico. Cuando lo tuve en las manos sentí el espíritu de mamá vivo y deseoso de renacer. Lo abrí. Adentro había una cartuchera de caimanes para el cabello. Los pedí prestados. Es difícil que las visiones te nieguen algo. Y me escurrí con ellos hasta mi habitación, donde aseguré la puerta como si no hubiera estado sola en casa. Me regalé un bocado de ron con Coca-Cola y abrí el cuaderno. Lo aplasté con el peso de los codos para que se mantuviera así. Escribí las mismas 6 ecuaciones que había estado intentando resolver con el monitor. Esta vez los trazos eran delgados, le había sacado punta al lápiz, y eso me daba confianza. Abrí el paquete de los caimanes. Eran 6, de 6 dientes cada uno, 3 a cada lado. Los animales de plástico cayeron encima de las ecuaciones. Fue como música ese sonido sencillo. Me recuerdo abriéndolos y cerrándolos con avidez, mientras me tomaba un sorbo más. Ya casi llevaba el trago por la mitad, con el que pretendía desinhibir mi amor por las matemáticas. Era momento del examen final. Tomé un primer caimán dorado, le abrí los dientes, me los llevé al brazo izquierdo y apreté su mandíbula en mi carne. Sentí regocijo ante la garra de plástico, su frialdad. Con el segundo caimán me mordí el brazo derecho. Era verde con manchas moradas y blancas, menos elegante que el primero. El tercero era blanco tornasol y de bordes rústicos. Tuve que hacer pruebas a lo largo de ambos brazos, buscando el pedazo de piel que sería más inmune a los filos. Con los otros 3 caimanes repetí la operación. Al incrustar el último, uno de los colmillos se me hundió en una vena. Durante algunos segundos, dentro de la piel, la vena se escabulló como un gusano amenazado. Ya estaba siendo mordida por las 6 ecuaciones. Cada una ofrecía un desafío con su mini dolor.
Giré las hojas hasta abrir la última de ellas y escribí. Ecuación. Células muertas en el anclaje del cuerno. La primera ecuación era un trinomio cuadrado perfecto. Estaba segura. Fue la única que logramos resolver en compañía del monitor, pero ahora la había hecho por mí misma. La recompensa fue quitarme el primer caimán, que solo me dejó unas marcas rosadas. Con la segunda ecuación rebajó la euforia. Era un caso de factorización por grupos y yo odiaba los malditos polinomios, llenos de inquilinos complejos, castas de números que había que separar y poner en otro paréntesis. Hacer nuevas familias que en el fondo debían reflejar el mismo resultado inicial. Respiré hondo, pensando en que hasta los números tendrían ataques de nervios si tuvieran que vivir tan apretados. Dispuse el reguero del análisis, como quien echa 1.000.000 de confites en una bombonera. Los dedos se hundían en la calculadora igual que los caimanes en los brazos. Todo estaba bien, en apariencia, pero una fuerte intuición me interceptaba. Los ojos saltaban entre la ecuación y los animales de juguete que se apretaban en mi carne. Tomé otro par de sorbos. El gas se agitaba en el paladar y el estómago recibía la aguja del alcohol. Borré 3 líneas y repasé con el lápiz. Cuando llegué al final repinté los mismos resultados que había obtenido al comienzo. Aunque la duda persistía, abrí los dientes del segundo caimán y lo arrojé. Como no había dejado huellas de dolor, quizá la ecuación tampoco había quedado bien hecha. Los dientes se me astillaban, debatidos, mientras saqué las 2 ecuaciones siguientes sin estar muy convencida de mis decisiones. En los brazos ya se veían las dentaduras con marcas que eran múltiplos de 3 como la raíz cúbica, las uñas incisivas de una bruja. Me hundía los dedos en las marcas para aumentar el dolor y la satisfacción, hasta convencerme de que el resultado era el correcto. Entonces apretaba el puño, pensando en papá y en sus ojos de cascabel. Dibujé una hipótesis de la quinta ecuación. Suavecito la pinté en la hoja, con la intención de borrarla, y así no tener que contarla en una lista de fracasos. Al final ya no recordaba cuáles eran los números que no se dibujaron bien, así que empecé por segunda vez con la misma ecuación, pero en esta pesadilla la mente me condujo por los mismos caminos equivocados, y al final supe que ese no podía ser el resultado. Entre m al cubo y m al cuadrado el factor común era m al cuadrado. Era lo único cierto de toda la operación, pero era como tener 2 pedacitos de pan en el bosque y pretender, solo con eso, formar un camino de vuelta. Giré las hojas. Los bocados de alas me los tragué para volarme los sesos. Apenas sentía un hormigueo frágil en los puntos de los brazos donde se sostenían 2 caimanes dorados, incluyendo el primero que me había instalado. Tal vez ya me había acostumbrado al entumecimiento. No sabía si había resuelto bien las ecuaciones, pero las respuestas las tendría al día siguiente. El monitor me las daría gustoso, pero ¿podía esperar tanto? De las primeras 4 no tenía tantas dudas, pero ¿la quinta estaba bien? ¿Podía quitarme el penúltimo caimán? Repasé las opciones en la mente como si de aquellas conclusiones dependiera mi vida. Estaba tan agitada que no quise confiar en mí, así que fui a buscar el teléfono. Papá no me dejaba tener celular. Prendí la luz nebulosa de la sala y tuve una nueva visión. Mamá estaba alisando las arrugas de las fundas, dibujando enredos con uñas de bruja. Traté de hacerle una pregunta, pero se quedó muda. Era lo malo de las visiones. Me detuve a contemplarla mientras me acomodaba junto a la mesa del teléfono. El soplo de los árboles vencía ventanas y cortinas.
Eran mamá y papá quienes me tenían agarrada de los dos brazos y no los caimanes que yo misma había apretado en mí. Digité los números. No me importó que fueran las 12 de la noche. ¿En qué momento se había hecho tan tarde? El tono dio 2, 3, 4 veces. Colgué. Sentí un calor melcochudo y me vi los brazos rojos y castigados que hervían ante la textura de la lámpara. Volví a marcar, esta vez despacio. El tono dio 1, 2. En fin, ya no iba a contestar nadie. El monitor me daría las respuestas al día siguiente. Me dolían los dos brazos, pero el izquierdo mucho más, al punto en que no fui capaz de usarlo para destapar otra gaseosa. Con el derecho no era tan buena. Cuánta torpeza por no haber comprendido el principio de la sincronicidad. La relación espejada entre un brazo y otro ya no existía porque yo había roto el equilibrio. Papá diría que si estuviera en una balsa y sólo de mí dependiera el avance con los remos, estaría dando vueltas sobre mi propio eje, como un animal sin cerebro, yo sin base en mi mundo. Subí de nuevo, me senté ante el cuaderno maltratado y me quedé mirándome los brazos, con las enormes muelas de plástico prendidas de ellos. Su apretón minúsculo, su espíritu de combate. Me quité el quinto caimán, pero el sexto me lo dejé puesto, sin aflojarlo siquiera para calmar la ampolla, y empecé a trabajar en la última ecuación. Este era un trinomio de la forma A, x al cuadrado más b, x más c. Repetía las conclusiones mentales como si creyera que las preguntas del examen se iban a resolver con memoria y no con intención analítica. Percibía el pálpito fino de mi corazón. Cuando hay un número imaginario en el denominador es necesario racionalizarlo. Los ojos flotantes en el signo del menos puesto por debajo de la inmensa línea que atravesaba la hoja desde una margen hasta la otra. Ya presentía la fisura del diente del caimán sobre la vena cuando levanté la cabeza y revisé la ecuación con las tachaduras y los borrones debajo. Números imaginarios. Racionalización. Binomio. A x al cuadrado más bx más c. Los dos binomios son divisibles entre 3. ¿Qué era lo que no estaba viendo? Me desempañé las gafas. Sentí que el alma se abría paso en el aullido sordo de mis párpados. A mamá la vi tan bonita como la recordaba, con el silencio de sus labios fijos, pintados de fucsia perlado, tan pequeños que se podían percibir. Venía a despedirse ahora que un balón de cristal se había sellado sobre ella. Por buscar el piso, me aplastó el cielo. Tomé de nuevo el teléfono, escuché el tono 1, 2 veces y entonces supe la respuesta. El agua y el trueno al mismo tiempo en brazo y pecho. Madre y padre junto a mí aplaudiendo. La bocina cayó en la mesa. Dio un par de tonos más y papá por fin contestó. Lo escuché bien cuando me dio la noticia.